Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre qué pensaban los Jedi de otros grupos que usaban la fuerza, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube y en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango así de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, o leeremos tus comentarios en vivo en el show de la sombra, o podrás entrar en nuestros directos exclusivos para miembros o ver los archivos de estos directos. Y de paso nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón, como vemos en pantalla, de la cual también los miembros tienen actualizaciones mensuales, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el miembro del canal y aprendiz Sith Roman Kraken, él nos cuestiona si Palpatine sabía de la existencia de Kaimir. Y bueno, Masters, eso no lo sabemos hasta el momento canónicamente, porque el desnucador Kaimir es algo muy nuevo introducido en The Acolyte en este 2024. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Qué sugerente! Pero al estar corroborado que Kaimir sí es un Sith y que Plagueis fue su maestro, es altamente probable que eventualmente en la historia del canon Darth Sidious supiera que este aprendiz anterior de quien a la postre sería su maestro, al menos pues 5 décadas después de la existencia de Kaimir, pues que supiera pues que su maestro tuvo otro aprendiz antes que él. Y ojo, el hecho de que haya una conexión con Kaimir y los Caballeros de Ren, como ya corroboraron los creadores de la serie, justo al escuchar el tema de Kylo Ren con Kaimir. We are. Esto pues bien puede ser una evidencia de que nos acerca a que Palpatine sí supiera de la existencia de Kaimir como un eventual fundador de los Caballeros de Ren. Esto pues el día en que su maestro lo deseche de la regla de 2, o sea, Plagueis. Porque claro, Masters, está más que cantado de que eso eventualmente pasará en The Acolyte, porque sabemos que todo acaba con Palpatine. Y también sabemos canónicamente que justo Sidious conocía bien la existencia de los Caballeros de Ren, como lo vimos en diversos cómics del canon, y pese a ser un grupo primero disidente de los Sith, como lo vimos por ejemplo en Crimson Reign, él los terminó controlando, primero a su líder Ren y luego también a su segundo líder Kylo Ren. Es así que nuestra segunda pregunta, el Máster de regreso a Tatooine, nos cuestiona ¿cuándo veremos más sobre la Senda Oculta Jedi? Y ojo, esta organización hecha por supervivientes Jedi para darles nuevas identidades a los sensitivos a la fuerza y proteger su legado del Imperio Galáctico, lo hemos visto en varios contenidos, particularmente en la serie de Kenobi y en el videojuego de Jedi Survivor, donde en ambos casos vemos células de la Senda Oculta en diversos mundos, una que también es llamada la Red del Camino, y esto se ve en planetas distintos como Mapuzo, Yavin, Jedha o Tanalorr. Así que si eventualmente sucede por ejemplo una temporada 2 de Kenobi, podríamos ver a la Senda Oculta en ella, Masters. Esto con el propio Kenobi u otros actores que estaban en ella, como Valin Halcyon o Quinlan Vos, o hasta el propio senador Bail Organa que ayudó a la Senda Oculta. Y esto per se, Masters, si lo vemos así, también implica a Ahsoka Tano, que era en estos tiempos la jefa de la inteligencia de toda la rebelión de Bail Organa. Y de hecho a Ahsoka en el canon no la hemos visto aún conectada con la Senda Oculta, pero claramente lo que hizo en sus novelas o en la serie de Rebels apunta a que seguro ayudó a sensitivos como salvó a esos niños en Rebels de los Inquisidores, que en esencia pues es lo mismo que hizo Kenobi en su serie ligado a la Senda Oculta. Así que también hay algo implícito ahí con Ahsoka. Y ojo, que seguro que en la parte 3 de los videojuegos de las historias de Cal Kestis en la poca evolución de Jedi Survivor, lo que será pues la parte final de esa trilogía de juegos, que ahí veremos más de la Senda Oculta Jedi, Masters. Esto porque Cal Kestis al final del juego funda una nueva célula en el planeta Tanalorr, que está bien escondida del Imperio en esa nébula de difícil acceso para tener un santuario de los Jedi. Así que sí o sí sabremos qué pasó cuando salga ese juego, o en una novela precuela que conecte, y eso seguramente podría verse hacia 2026, Masters. Y eso sin considerar que a Zack Ventress, el amorcito del Jedi superviviente Quinlan Vos, en su último arco de Clone Wars de Discípulo Oscuro, que fue reinterpretado en una novela, pues que ese arco borrado de la serie de Clone Wars se llama La Senda. Y así se llamaba pues uno de los capítulos que nunca vimos de Clone Wars, apuntando pues a que los dos eventualmente en su redención
fundarían una especie de senda de supervivientes Jedi. Y ahora ya sabemos, Masters, que ni Quinlan Vos ni Ventress murieron. Y también que viene algún tipo de contenido animado con la propia Zag Ventress. Esto pues en otra época. Uno que quizás veamos en 2025, como tal cual nos adelantó la actriz Nika Futterman, que es la voz en inglés de la propia Zag Ventress en entrevista. Así que la senda oculta seguro la veremos en los próximos años en varios contenido, Masters. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Cristóbal Taiba nos cuestiona ¿qué otros personajes del Filoniverse podrían salir en Skeleton Crew? Y ojo, hay que recordar que Skeleton Crew es un spin-off de las series como el Mandalorian, Ahsoka o el libro de Boba Fett, y sucede después de Mando 3 y Ahsoka 1, así que seguro tendrá importantes conexiones con estas en el conflicto que ya vimos, tanto con remanentes imperiales, la Nueva República, Hermanas de la Noche y hasta piratas. Y ojo, que ya sabemos que el personaje que interpreta a Jude Law, o sea, Jod-Nan Agut, es un pirata Jedi superviviente a la Orden 66, como ya han reportado los insiders. Así que esto nos dice que podemos tener una conexión con supervivientes Jedi en esta época, o algo del pasado, Masters, incluso con flashbacks de la Orden 66 o de esa época del Imperio, o ciertas referencias como la que nos dio, por ejemplo, el Jedi caído Baylan Skoll en la serie de Ahsoka, uno que se ponía muy nostálgico a veces. What I seek is the beginning, so I may finally bring this cycle to an end. Y ojo, Jod, al ser un pirata, nos llevará seguro con esa nación pirata que vimos mencionada en Mandalorian 3 y que atacó Nevarro. Y vemos curiosamente en esa temporada que el pirata Vane, que está corroborado que saldrá en la serie de Skeleton Crew, que sobrevivió pues y que lo veremos de alguna manera en Skeleton Crew. Pero justo podemos ver en la galaxia conocida a conexiones con la Nueva República. Y esto podría ser, Masters, desde la canciller Mon Mothma o la propia Hera Syndulla, que es la principal general de esta época, al igual que el Jedi superviviente Ezra Bridger o hasta el propio Carson Teva, que siempre es bien usado como un comodín, porque este personaje siempre ha aparecido viendo el caos en los bordes exteriores en todas las series, porque lo vimos en Mandalorian, en la serie de Ahsoka o también en el libro de Boba Fett. Así que el propio Carson Teva podría ser uno de los más probables, para que vea parte del caos que se dé en Skeleton Crew. Pero ojo, que también necesitamos villanos que conecten con los remanentes imperiales, así que podremos ver algo de lo que pasa en Dathomir con conexiones a Thrawn, o también al Consejo de las Sombras en el Imperio, o alguna gente que opere para los imperiales, como un cameo por ejemplo de Elijah Kane post Mandalorian 3, o hasta del capitán Gilad Pellaeon ahora que volvió Thrawn, manteniendo aún escondido al Chiss antes de dar su golpe. Incluso puede ser que hasta veamos Hermanas de la Noche, que ya antes reportes de una fuente confiable como Make en Star Wars dijo que había ciertas posibilidades o conexiones a que podríamos ver a las Dathmiri, Masters, aunque esto es más como un rumor. Incluso se mencionó que había un cameo escondido pesado en esta serie, e incluso se rumoró algo con Ahsoka Tano, así que puede ser que la serie nos sorprenda de diversas maneras, y que hasta pueda llegar a conectar con Peridia y esa otra galaxia, aunque esto suena mucho más difícil que se dé, Masters, pero ya veremos. Es así que en esta cuarta pregunta, el Master Darth Atrus nos cuestiona ¿por qué es difícil desarrollar los ojos amarillos y los rayos de la fuerza Sith? Y ojo, que ambos signos, tanto los ojos de Sith como los rayos oscuros, implican una total absorción del lado oscuro de la fuerza. Y con los rayos es mucho más fácil explicarlo porque denota maestría, Masters, porque quienes los usan pues son completos maestros del lado oscuro o de los Sith, y nos habla también de que ellos no necesitan sables de luz para demostrar su poder o poder defenderse, tal cual como el propio emperador Palpatine abandonaría prácticamente su sable de un bello rojo carmesí en las 2 décadas del Imperio, usándolo solo en ciertos momentos y defendiéndose solamente por sus propias manos y sus rayos. Vaya, los rayos eran una muestra de dominio puro y llano del máximo nivel del lado oscuro de la fuerza. Por eso solo lo usaban los maestros, algo jamás visto en el propio Darth Vader porque la electricidad era su kriptonita, o ni en el propio Darth Maul porque era un mero aprendiz. Todo lo contrario a Darth Sidious o el propio Darth Tyrannus. Y ojo, que con los ojos de Sith esto pues indica un cierto grado de corrupción en las personas, donde no todos los tienen, ya sean usuarios Sith o simples usuarios oscuros, ya que por ejemplo en el canon entre los Sith, Plagueis sí los tuvo, al igual que su aprendiz Darth Sidious, pero el propio emperador pues podría mostrarlos a placer o no, porque estos ojos amarillentos pueden venir o desaparecer, como hay muchos ejemplos por toda la era imperial con el propio Sidious o en la República, donde él en esencia los mostraba a placer. Y hay que reconocer que el Sabrak Maul siempre los tuvo, al igual que Darth Vader tras su corrupción en Mustafar, pero justo en su redención luminosa se le fue
fueron. Y hay personajes oscuros o Sith Masters que nunca los tuvieron, como el propio Kylo Ren o Kaimir a pesar de ser un Sith, o el propio Darth Tyrannus, que este último en las pelis jamás los mostró y solo hubo ciertos momentos oscuros de Clone Wars donde Dooku sí los enseñó. Así que los ojos amarillentos de Sith son más un comodín de acuerdo a la situación, pero es una evidencia también de corrupción oscura en el cuerpo, que en esencia pues la muestran todos, desde maestros o aprendices oscuros. Vaya, estos ojos no es tan difícil de tenerlos, a diferencia de los rayos oscuros, que eso sí requiere una maestría en el lado oscuro de la fuerza. Es así que en esta pregunta final el Master Chris21 nos cuestiona qué pensaban los Jedi de otros grupos que usaban la fuerza. Y bueno, aquí debemos apuntar que obviamente el pensamiento de los miembros de la Orden Jedi, ya sea con otros grupos de la fuerza que usaban este poder, sería muy distinto si eran usuarios ligados a la luz con los cuales estarían en paz, o grupos que usaban el lado oscuro que seguramente estarían enfrentados con ellos. Porque hay que reconocer pues que los Jedi estaban muy abiertos con distintos grupos o religiones que usaban o que creían en la fuerza, sobre todo pues si eran luminosos. Pero también sería distinta la posición de los Jedi hacia con estos grupos de acuerdo a la época que viviésemos, Masters, ya que no era igual los tiempos de la República o de la Alta República, a diferencia de la Vieja República varios milenios antes, o la post-era imperial que vivió Luke Skywalker, porque la República como la conocemos, Masters, existió los últimos 1000 años en el canon, hasta que fue destruida por Sidious en la Orden 66. La Vieja República pues era otro rollo, pero el propio Luke pues tendría relación con grupos pro o anti-Jedi, ya que por ejemplo estaría en paz con las cuidadoras de Acto en los templos de los primeros Jedi, pero también con arqueólogos o estudiosos de los Jedi, o con todos los que analizaban artefactos de la fuerza, y tendría muy buena relación por ejemplo con la iglesia de la fuerza que dirigía a su amigo Lord Santeca, que recordemos que este personaje que salió en las secuelas era uno de sus grandes amigos en su adultez, pero a la par estará enfrentado con un grupo del lado oscuro como lo eran los Caballeros de Ren. Incluso Luke en sus viajes de décadas, mientras conocía a nuevos Padawans potenciales, esto para su nuevo templo de entrenamiento, conocería distintos grupos en otros planetas que concebían a la fuerza de forma muy distinta, como por ejemplo en un cierto planeta que la llamaban como la Marea. Y Luke pues buscaría aprender de ellos y entenderlos en su conceptualización de la fuerza. Y esto lo podemos ver pues en la novela Las leyendas de Luke Skywalker. Y esto sería muy distinto a la época de los albores de la fuerza y de la Orden Jedi más de 25.000 años atrás, donde los Jedi antiguos vivían en completo balance con los dos lados de la fuerza, y ese balance, Masters, terminó rompiéndose con el cisma Jedi, cuando se rompió la relación entre los usuarios que usaban la luz y el lado oscuro. Algo que sabemos por Legends, que los usuarios oscuros que dejaron la Orden Jedi original que estaba en balance, terminaron mezclándose con los alienígenas Sith de raza pura. Esos pues que tienen piel rojiza, que también existen en el canon, Masters, mezclándose en milenios, en generaciones y generaciones en el mundo de Corriban, y así terminaron gestando a los Sith. Y por eso durante varios miles de años los Jedi y los Sith tendrían incontables guerras, Masters, estando enfrentados. Esto pues hasta que fueron erradicados o casi erradicados los Sith, o al menos eso creyeron los Jedi de los tiempos de la Antigua República, siendo en realidad engañados por Darth Bane y su regla de dos. Vaya, los Jedi veían claramente a los Sith como sus rivales porque defendían y creían en todo lo contrario a ellos, y también porque buscaban destruirlos. Y esto pues es el ejemplo más clásico pues que hay en Star Wars entre el conflicto de la luz y la oscuridad. Pero ojo, porque los miembros de la Orden Jedi también estaban enfrentados con otros grupos que pensaban distinto o que usaban abiertamente el lado oscuro de la fuerza, como las Hermanas de la Noche de Dathomir, a quienes veían como una amenaza, o también a los Presagiadores de Hakote, que también usaban al lado oscuro y que serían enfrentados por Lin Costana y los jóvenes Dooku y Saifo Dyas en la novela Dooku Jedi Perdido. Similar pues a como Sol, Indara, Kelnaka y Torbin se enfrentarían a la aquelarre de brujas de Brendok en The Acolyte, manifestando que los Jedi tenían el monopolio de poder entrenar a quien sea en la galaxia conocida y nadie más podría hacerlo, y mucho menos pues para usar el lado oscuro porque estaba prohibido. Esto pues como lo hacían las brujas. Por eso pues también los Sith se escondieron al ser casi erradicados, Masters. Pero ¿qué hay de lo que pensaban los Jedi con otros grupos que usaban la fuerza o el lado luminoso, cierto? Pues el mejor ejemplo de qué pensaban los Jedi sobre otros grupos que creían en la luz y la fuerza lo tenemos en la época de la Alta República, alrededor de 382 años antes de la batalla de Yavin dentro de la fase 2, ya que existía pues en esta época el órgano o el consejo de la convocación de la fuerza, uno que existía en el mundo de Jedha que vimos en Rogue One, Masters. Por eso había tantas alegorías antiguas en ese mundo a la fuerza o se peregrinaba en él, y pues ahí existía un consejo de consejos de diversas religiones que creían en la fuerza y sobre
sobre todo en el lado luminoso, y entre ellos pues estaban los Jedi con sus representantes. Pero en esta convocación de la fuerza estaban representados en un consejo todos pues los que creían en la galaxia conocida en la fuerza y su luz. Así que esto nos habla, Masters, de que los Jedi se mostraban muy abiertos en esta época de la República a otras formas de creer en la fuerza y la luz. Y justo en esta convocación, Masters, además de los miembros de la Orden Jedi, estaban representantes de los guardianes de los Whills como Tay Sirek, como también fueron guardianes de los Whills en Rogue One, Baze Malbus y Chirrut Imwe. Y también estaban los discípulos de los Whills, que eran un grupo distinto a los guardianes. Al igual que estaban en este consejo los miembros de la Iglesia de la Fuerza, que tenían varios pastores que regían en ella. Y este mismo grupo sería el que varios siglos después dirigiría al explorador Lord Santeca, el amigo cercano de Luke. Al igual que en este consejo estaban otros grupos de creyentes como los Falanasi, los Lonto o los Matukai, al igual pues que los poderosos hechiceros de Tund. Y justo todos ellos en conjunto, Masters, para promover el entendimiento y la buena voluntad de estas religiones creyentes de la fuerza, harían justo el Festival de Balance en la ciudad de Jedha. Esto pues teniendo ahí un montón de turistas. Eso era una inmensa peregrinación de la fuerza, como la ciudad de Jedha pues fuera la Meca o San Juan de los Lagos. Vaya, esto era un gran festival que nos habla de que en una buena parte de la época republicana hubo un buen entendimiento de los Jedi con otras expresiones de creer en la fuerza. Así que esto nos da un claro contexto de qué pensaban los Jedi con grupos afines o con grupos totalmente contrarios en relación a la fuerza. Pero si también te quieres saber si podemos ver un enfrentamiento de Plagueis contra Yoda en The Acolyte 2, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.